Hola, buenas tardes. Vamos a explicar lo que es nuestro amplificador inversor, sumador, multiplicado por 2. Tenemos lo que es acá nuestro circuito. Vamos a tener lo que son nuestras fuentes variables. Entonces vamos a empezar a medir. Con este de acá. El primero marca 1.82 y nuestra segunda fuente es de 1.9. Vamos a poner. Sí, sí estoy. Sería menos 7.46. En la primera fuente tenemos un voltaje de 1.2 y la segunda fuente tenemos un voltaje de 1.7 y la salida tenemos menos 5.8. ¿Ya? Si subimos un poquito más a ambos, la primera fuente tenemos de 1.4 y la segunda tenemos de 1.7 igualmente. 1.7, la salida tenemos de menos 5.84. ¿Ya? Y para la siguiente 1.6 y la siguiente fuente es de 1.8 y la salida tenemos de menos 7.5. Saludos cordiales. Mi conclusión con respecto a la práctica 3 que tuvimos. Bueno, lo que son amplificadores operacionales, esta práctica a mí me permitió en lo personal ver tanto lo que es la materia, me permitió entender tanto lo que fue entre materia, lo que fue el circuito hacerlo y también lo que es la simulación. Entonces, en este caso, a mí me permitió concatenar mis conocimientos que tuvimos en el aula de clases, que en este caso fueron lo que es del cálculo, de lo que son las propiedades de los amplificadores operacionales, después utilizar lo que son las leyes de corrientes de Kirchhoff y también las relaciones. Entonces, con eso nosotros obtuvimos lo que es una expresión matemática. Esta expresión matemática ahora nos permite, indiferentemente de las dos entradas, porque este amplificador tiene dos entradas de voltaje, nosotros poder calcular qué vamos a tener a la salida. Y en este caso nosotros llegamos a la conclusión que este amplificador nos permite sumar ambas señales y multiplicarlas por menos 2. Eso quiere decir que es un inversor multiplicado por 2. Entonces, nosotros, como ya lo mencioné, también simulamos el circuito para que nosotros podamos entender y ver cómo iba quedando, y más que todo si es que nuestros valores estaban correctos, nuestras operaciones nos arrojaban lo que son valores lógicos y pudimos darnos cuenta de que sí, así fue. Ingresábamos el voltaje y mediante los dos voltajes y mediante lo que son las operación matemática obtuvimos un voltaje de salida que nos concordaba con lo que son las simulaciones. En el aula de clases de igual manera lo hicimos, utilizando lo que son fuentes de menos 12 y 12 voltios y también lo que son fuentes variables para poder obtener lo que es el voltaje. En este caso hay que tener mucho cuidado y siempre mandar voltajes pequeños para no saturar lo que es el amplificador. Entonces, en este caso mi conclusión es que es muy importante conocer tanto lo que son las propiedades, también todo el conocimiento teórico, el práctico y también el que nosotros realizamos mientras hacemos la simulación. En este caso utilizamos lo que fue Proteus. Muchísimas gracias. Mi recomendación con respecto a la práctica 3 es que, bueno, cuando ya estemos en el aula, por supuesto ya llevar todo lo que es nuestro circuito ya implementado. Bueno, en lo personal creo que para nosotros tener un error absoluto más pequeño, un porcentaje más pequeño y aceptable, creo que en este caso, en esta práctica en específico, tenemos que controlar con mucho cuidado lo que son las resistencias de precisión. Entonces, en este caso, tener lo que es la herramienta adecuada para poder ir midiendo lo que es cuánto va a ser la resistencia en específico, ya que si varían las resistencias, por ende también nuestra señal va a ser diferente a la que calculamos o simulamos. Entonces yo lo que recomendaría es que prestemos mucha atención a esta resistencia para que no tengamos, bueno, a las resistencias para que no tengamos un error absoluto muy alto y estemos dentro de los estándares apropiados, en este caso un 2%, si es menos muchísimo mejor, para que nuestro circuito funcione de forma óptima. Muchas gracias. En la presente práctica nosotros concluimos que
De acuerdo a los cálculos realizados se pudo llegar a los datos obtenidos, y de acuerdo a nuestras mediciones se pudo llegar a un máximo de un 3% de error, lo cual está dentro de un buen rango que es muy óptimo, lo cual es muy importante mantenerlo, debido a que al generarse un error de más porcentaje se puede llegar a tener resultados que no son los deseados. Hay que tener en consideración también que las salidas nosotros teníamos especificadas ya en la hoja de datos, por lo cual nosotros tenemos que siempre mantener las especificaciones que se necesitan. Como recomendación, es importante tener en cuenta que los materiales usados siempre estén en buen estado. Por ejemplo, los cables para hacer las conexiones muchas veces resulta que no están en buen estado, por lo que no tienen continuidad, y por ello tenemos que estar haciendo pruebas. De igual manera, hay que tener en consideración que las fuentes, al ser unas fuentes con un tiempo bastante prolongado, muchos de ellas presentan errores, y lo cual también no nos permite tener buenos resultados. Hay que tener mucha consideración en ello.